Saludos a todos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y ahorita seguimos con los mensajes a las iglesias de Apocalipsis y el día de hoy nos toca Filadelfia, que es la penúltima. Y Filadelfia era una ciudad de Asia Menor que fue fundada por el rey de Pérgamo, que le puso ese nombre en honor a su hermano, a quien quería mucho. Y la palabra griega Filadelfia, en griego Filadelfos, realmente significa amor fraternal. Y esta ciudad estaba situada sobre una falla geológica y en 2 ocasiones la ciudad fue destruida por terremotos, aunque luego fue reedificada. Y Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, debido a sus múltiples templos y festividades paganas, y realmente no era fácil ser cristiano en esa ciudad, ya que tenían que contender con una fuerte corriente pagana. Pero el principal rechazo, irónicamente, vino por parte de la colonia judía, y de eso hablaremos más tarde. Pero ahora comencemos mencionando lo sobresaliente de esta iglesia. Y la iglesia de Filadelfia solo recibió elogios de Jesús y ningún llamado de atención, y esto es sobresaliente porque siempre ha habido algo bueno, algo malo que señalar, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que fuera perfecta, por supuesto, porque nadie es perfecto, pero eran creyentes que eran realmente fieles y perseverantes, y esto la hizo diferente. Y cuando Jesús les dice, yo conozco tus obras, Él señala 3 cosas de esta iglesia y dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esta mención de que tiene poca fuerza, podríamos pensar que no es un mérito, no tiene fuerza, pero en el reino de Dios eso puede convertirse en una gran ventaja, ya que el que reconoce que es débil permite que Dios obre a través de él. Y esto fue lo que pasó con Pablo en su carta a los Corintios. Él habla de una debilidad que él tenía y él le pidió 3 veces a Dios que se la quitara. Pero el Señor le respondió, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ante esto que el Señor le dijo, Pablo responde y dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y para ser usado por Dios no se necesita ser perfecto, sino solo estar dispuesto, porque Dios hace el resto. Y otro mensaje, otro mérito de esta iglesia de Filadelfia es que guardaron la palabra. Y como Jesús explicó, esto es señal de que amamos a Dios. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La obediencia es señal de un amor rendido y entregado, y es dejar de hacer lo que uno quiere para hacer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el otro mérito de Filadelfia es que no negaron el nombre del Señor. Y en el video anterior vimos que los creyentes de Sardis hicieron lo contrario, ya que muchos negaron al Señor. Pero en Filadelfia, a pesar de la persecución, ellos no negaron a Jesús. Y en la primera carta de Juan dice lo siguiente, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estas palabras eran muy significativas para los creyentes de Filadelfia, ya que muchos de ellos eran judíos y que habían creído en Jesús como Mesías. Y según la tradición, se cree que Pablo y Juan llegaron a Filadelfia a predicar.
Y tal como solían hacer en sus viajes misioneros, el primer lugar que visitaban en una ciudad era la sinagoga local. Y llegaban ahí y compartían, por supuesto que el mensaje que ellos llevaban era que Jesús era el Mesías anunciado por el profeta. Eso era lo novedoso que llevaban a sus hermanos judíos, ¿verdad?, en todas las ciudades donde iban. Pero cuando llegaron a la sinagoga de Filadelfia, bueno, resulta que muchos judíos de ahí creyeron en Jesús por su testimonio, creyeron que Jesús era el Mesías, lo reconocieron y estaban felices. Sin embargo, no todos creyeron. Y este choque de creencias, o sea, estaban los que creían y los que no creían, este choque provocó una gran división entre los judíos de Filadelfia y al final terminaron expulsando de la sinagoga a los que creyeron en Jesús. Y a los judíos mesiánicos les cerraron la puerta de la sinagoga. No solo eso, sino que los acusaban de ya no ser judíos por haber creído en Jesús. Pero en esta carta a Filadelfia Jesús los consuela y les dice que ellos son los verdaderos judíos y los otros eran los falsos. Y está en Apocalipsis 3:9. En la carta dice: he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y llamarlo sinagoga de Satanás suena muy fuerte, pero ese es el impacto que Jesús quería provocar. Y eso mismo hizo Jesús con los fariseos de su tiempo, cuando el Señor denunció denunció que ellos estaban haciendo los planes para matarlo y los denunció. Y en Juan 8:42 Jesús les dice: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Y más adelante dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Qué fuerte. Les digo que su padre era el diablo, y esto es algo similar a lo que les está diciendo a la carta de Filadelfia, que ellos son sinagoga de Satanás, porque hacen la voluntad de su padre, ¿verdad? El padre mentira. Y los judíos religiosos querían hacer sentir mal a los judíos que creyeron en Jesús y les decían: ya no son judíos, ¿verdad? Pero de hecho este rechazo, debo mencionar que continúa hasta hoy en Israel. Y un ejemplo es cómo los judíos ultraortodoxos han puesto gran oposición para que no se les otorgue la ciudadanía a los judíos mesiánicos cuando hacen aliyá. Ellos quieren llegar a Israel y vivir en Israel, pero les ponen mucha oposición y trabas, aún burocráticas, porque ellos están metidos en el ministerio del interior. O sea que vemos casos todavía de esto en el presente. Pero leamos lo que dice Pablo sobre los verdaderos judíos, y esto es lo que nos va a responder a las dudas que tenemos sobre este tema, porque esto va en línea con lo que Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia. Y en Romanos 2:28-29 dice lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Esa es la circuncisión del corazón, es crucial en esto. Y viene hablando de eso desde Deuteronomio, el Señor. Y también es significativa la forma en que Jesús se presentó a la iglesia de Filadelfia. Y en el versículo 7 dice: el santo. Así se presentó Jesús: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y una llave representa acceso, posesión, autoridad. Quien posee la llave de un lugar es el dueño.
Pero esta llave también puede ser delegada a un mayordomo o a una ama de llaves. Y esta persona de confianza tendrá acceso a lugares que están cerrados a otros. Pero no solo eso, sino también puede abrir o cerrar puertas a los demás. Si alguien viene a un palacio, a una casa, y la persona que tiene las llaves va a decir si entra o no, aunque la autoridad final la tiene el dueño, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a Isaías 22 porque ahí está la primera referencia en la Biblia sobre esta llave de David. Y leamos lo que dice en Isaías 22. Dice: entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Esto parece una cita directa de lo que estábamos leyendo en Apocalipsis también, para la iglesia cómo Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia. Solo quiero mencionar que la casa de David se refiere al linaje de David, que es la familia de reyes en Israel. Y la llave de David es el acceso al palacio real. Y al presentarse Jesús como el que tiene la llave de David, Él se revela como el Mesías rey, siendo Él quien decide quién entrará al reino de Dios. Y como dice el refrán, donde se cierra una puerta se abre otra, y a los creyentes en Jesús les cerraron la puerta a la sinagoga en Filadelfia, pero el Señor les abrió la puerta al reino de Dios. Por eso Jesús comienza su mensaje a esta iglesia diciendo: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y a pesar de la persecución que sufrieron los creyentes de Filadelfia, ellos siguieron fieles. Y Jesús les dijo que tendrían recompensa. Y en el versículo 10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Y la palabra perseverancia en griego es hupomoné, que significa constancia y paciencia, es tener resistencia y aguante sin perder la esperanza. Y para los que sean perseverantes, Jesús les promete que serán librados de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. En otras palabras, ¿cuál es esta prueba sobre todo el mundo? Bueno, eso parece ser una referencia a la gran tribulación, y aquí, según lo que estamos leyendo, parece que van a ser exonerados de esto. Y esto de exonerar me recuerda a cuando un alumno es exonerado en la escuela, porque el maestro sabe que este alumno ya estudió, que sabe perfectamente la materia, lo sabe, y entonces dice: alumno, no hay necesidad que pases por la prueba, porque yo ya sé que todo lo sabes, así que no tiene que pasar por la prueba, no tiene que pasar por el examen. Bueno, así parece que será también en la prueba final del mundo, y los que se hayan preparado y purificado no van a necesitar pasar por la prueba. Entonces el Señor les dice: exonerados, no van a necesitar pasar por eso. Y en el contexto de Apocalipsis, los exonerados podrían ser estos 144,000 que serán sellados. Y voy a leer y van a ver por qué lo digo, porque estos exonerados, dice la Biblia que las plagas de la tribulación no les harán daño. Esto vamos a leer en Apocalipsis 7, del 2 al 4, y dice: vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el gran sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra, al mar, diciendo, a ellos les dijeron: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y miren, este tema de los 144,000 es muy amplio. Vamos a tener que profundizar en otra ocasión, pero solo quería mencionarlo porque esta profecía también casa con la recompensa que recibirán los vencedores de Filadelfia. Y en el versículo 12 del mensaje a Filadelfia,
Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Vamos a mencionar qué es esto. Pero dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre de Dios está en ellos. Esta es otra señal de los 144,000. Vamos a mencionarla más adelantito. Solo quiero comenzar hablando acerca de esta mención de la columna en el templo. Y esta mención tiene algo muy significativo para los que vivían en Filadelfia, porque en esa ciudad las autoridades escribían sobre las columnas públicas los nombres de los ciudadanos notables. Era una tradición. Y bueno, tal vez los cristianos en esa época no recibieron reconocimiento de Filadelfia, pero sí el Señor les dice, para ellos resignificaba mucho: sí, de verdad, va a ser mi nombre, va a estar, o voy a ser una columna. Van a ser reconocidos en el reino de Dios, aunque no en el reino de este mundo, ¿verdad? Y esta otra recompensa a los vencedores es llevar el nombre de Dios, el sello, el nombre de Dios de Jerusalén, y también el nuevo nombre del Cordero de Dios. Y esto es lo mismo que se dice de los 144,000 sellados. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el Cordero, y el nombre de su Padre escrito en la frente. Esto es un paralelo. 144,000 con los vencedores tiene las mismas descripciones de tener el nombre de Dios sellado. Y en Cantares vemos cómo el novio le pide a la novia que selle su nombre en su brazo y en su corazón, que es una señal de compromiso y amor eterno. Y dice Cantares 8:6: ponme como sellos sobre tu corazón, como sellos sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Y el sello con el nombre es una señal de pertenencia. Los que llevan el nombre de Dios escrito es porque le pertenecen a Él por completo. Implica un compromiso serio y una entrega total. Y para terminar con el mensaje a Filadelfia, mencionaré otra recompensa para los fieles de esta iglesia. Y Jesús les dijo: vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y Santiago también hace referencia a esta corona. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Con esto termino el mensaje a la iglesia de Filadelfia y espero que todos se hayan llenado de esperanza, sabiendo que la fidelidad y la perseverancia son posibles y traen gran recompensa. Y ahora solo nos queda una iglesia más, la Odisea, cuyo mensaje estudiaremos en el próximo video. Entonces nos vemos hasta la próxima y les deseo bendiciones a todos.